Hola a todos y todas. A ver, con este vídeo lo que pretendo es hacer un repaso de los aspectos más básicos a la hora de plantear un problema de estequiometría, un problema sobre reacciones químicas, donde tenemos que hacer cálculos sobre una reacción química. Entonces, repasar conceptos básicos a la hora de plantear esta metodología de resolución y con un doble sentido. Por un lado, que os venga bien como alumnos y alumnas para repasar, y por otro lado, para ir aclarando alguna serie de aspectos en los cuales el alumnado pues, se suele equivocar de manera sistemática, se empiezan a introducir errores que en cuarto de la ESO, que luego en primero y segundo de bachillerato pues son difíciles de eliminar. Por lo tanto, va orientado tanto a los alumnos y alumnas que veáis este vídeo, como también a aquellas personas que seáis apoyos externos de estos alumnos y alumnas que tienen dificultades, por ejemplo, profesores particulares o familiares que tengáis conocimientos de química y que le queréis echar una mano. Aquí es importante remar en la misma dirección, es decir, que el alumno muchas veces recibe una doble versión de cómo plantear estos problemas de estequiometría, que bueno, que más adelante el alumno tiene cierta madurez para plantearlos como quiera, pero que cuando está iniciando el aprendizaje en este tipo de conceptos y este tipo de problemas, pues necesita llevar una metodología, necesita ser muy sistemático. Entonces, si recibe una doble versión a la hora de hacer resolución de problemas de estequiometría, pues al final, si el alumno tiene problemas, personalmente lo que observo es que acaba más liado de lo que inicialmente estaba, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir haciendo hincapié en aspectos básicos y de cómo se van a ir planteando. Primero vamos a ir muy lento con un ejercicio, con una reacción química. Vamos a ver qué tipo de información le podemos sacar y ya luego haremos otro donde todo no lo vamos a hacer tan en cámara lenta como lo vamos a hacer aquí, ¿no? Bueno, ya sabemos de clase que una reacción química, ¿no? Pues es un proceso en que una o más sustancias que se llaman reactivos se transforman en otras sustancias que se denominan productos. Cuando uno expresa estos procesos donde se están rompiendo enlaces y formando enlaces nuevos, formando otras sustancias nuevas, pues tenemos una representación simbólica, igual que existen las ecuaciones en matemáticas, pues tenemos una representación simbólica en química donde hablamos de una ecuación química. Es una representación simbólica donde se indican fórmulas, ¿vale? Y están separadas con una flecha. Con una flecha separamos los reactivos de los productos, ¿vale? Por ejemplo, esta fórmula sería la fórmula molecular del etanol, esta del oxígeno o dioxígeno, del dióxido de carbono, y del agua, ¿vale? De una manera muy básica, pues en esta reacción química, ¿no? Pues aparece un signo más que lo vamos a traducir como, por ejemplo, podemos decir el etanol, y el más lo traducimos como reacciona con el oxígeno, y la flecha, ¿vale? Podemos traducirla como para formar, y se forma, o da lugar, cualquier sinónimo que sea similar, ¿no? A dióxido de carbono y agua. Hay ocasiones donde en los problemas nos suele aparecer, además de la información sobre la reacción química, nos suelen aparecer aquí abajo una información sobre el estado de agregación de las sustancias que participan. Por ejemplo, una L diciendo que el etanol estaría líquido, de que el oxígeno es un gas, de que el CO2, por ejemplo, aquí podría ser un gas, y que el agua podría estar al final en estado líquido, ¿vale? Si nos aparece una S, significaría que la sustancia está en estado sólido. Nos puede aparecer, por ejemplo, también dis,
indicando que la sustancia está en una disolución. Bien, además de eso, fijaros que cada sustancia, cada compuesto químico de los que aparece aquí en la reacción química, tiene delante lo que se llama un coeficiente estequiométrico. Por ejemplo, aquí aparece un 3, un 2 y un 3. El 1 no se indica, se obvia y está. Donde indica en qué proporción se van a combinar estos compuestos químicos. Aquí se están combinando una relación 1 a 3, es decir, la información que tenemos es que una molécula de etanol reacciona con 3 moléculas de O2, vamos a poner aquí la información de C2 también, y se forma 2 moléculas de dióxido de carbono y 3 moléculas de agua. ¿Vale? Y tenemos unas relaciones. Podemos hablar, por ejemplo, de que con una molécula de etanol, si la reacción es completa, se forman 2 de CO2, o que con 3 moléculas de oxígeno, si hay una reacción con el etanol, se forman 3 moléculas de agua. Podemos establecer múltiples relaciones, ¿no? Entonces aquí tendríamos una primera información. Bien, la segunda información que se podría introducir, ¿vale?, es la relativa a la masa de estas moléculas, ¿vale? Nos podemos ir a la tabla periódica y consultar cuánto valen las masas atómicas relativas de los átomos que forman cada una de estas moléculas, ¿vale? Fijaros que ni que decir tiene, no me he detenido, ¿no?, que cuando hemos puesto los coeficientes estequiométricos, ¿no?, pues se ponen para que, a lo que coloquialmente decimos, hemos ajustado la reacción química, ¿no?, para que haya el mismo número de átomos a la izquierda y a la derecha de cada uno de los que intervienen en la reacción. Si veis, tenéis 2 átomos de carbono a la izquierda, 2 átomos de carbono a la derecha, 6 de hidrógeno, 3 por 2, 6 de hidrógeno, 3 por 2, 6 y 1, 7 de oxígeno, 2 por 2, 4 y 3 por 1, 3, 7 totales de oxígeno. Es decir, que se cumple la ley de conservación de masa. En una reacción química, bueno, pues ya sabéis que no pueden aparecer ni desaparecer átomos, ¿no? Simplemente ya sabemos, muchas veces hemos insistido, que una reacción química es una recombinación de átomos o una reordenación de átomos, como lo queráis llamar. ¿Vale? Bien, pues estas moléculas, ¿vale?, retomando lo que habíamos empezado a decir, tienen una masa. ¿Y cómo podemos calcular las masas de estas moléculas? ¿Vale? Pues yéndonos a la tabla periódica, podemos hacer un listado de los átomos que intervienen en la reacción. Normalmente son los datos de un problema. En mi problema vendría la masa atómica relativa del carbono, 12 unidades de masa atómica. Me vendría la masa atómica relativa del hidrógeno, 1 unidad de masa atómica. Me vendría la masa relativa del oxígeno, 15,9, que podemos aproximar por 16 unidades de masa atómica. La masa, y ya está, ¿no? Tenemos los 3, ¿no? Tendríamos los tres tipos de átomos que están interviniendo en esta reacción química. Haciendo uso de las masas atómicas relativas, podemos calcular las masas moleculares relativas. Me paro un momentito, fijaros, el símbolo para la unidad de masa atómica es la U. A veces se nos escapa, ¿vale? Incluso a veces se nos escapa escribiendo UMA y decimos una UMA, y esto es incorrecto, ¿vale? El símbolo aceptado en norma para la unidad de masa atómica es simplemente la U, ¿vale? Y lo correcto en las reacciones químicas es escribir simplemente U. UMA es una incorrección. Bien, ¿cómo podemos calcular las masas de estas moléculas, ¿no? Entonces, la masa molecular relativa del etanol sería igual a 2 veces la masa del carbono, puesto que en la fórmula química me están diciendo cuántos átomos de carbono están interviniendo, más 2 veces la masa 6 veces
la masa del 6 veces la masa del hidrógeno más, como tenemos solo un átomo de oxígeno, la masa del oxígeno. Entonces, como tenemos nuestras masas atómicas relativas, sería 2 por 12 más 6 por 1 más, en total, ¿vale? Perdón, aquí, más 16. 12U, 1U, 16U. ¿Vale? Hacemos ese cálculo, 12 por 2 sería 24. 24 más 6 más 16. En total, la masa de una molécula de etanol son 46U. De la misma manera, podríamos ver cuánto vale la masa del oxígeno, del O2, que es 2 veces la masa relativa del átomo de oxígeno, 2 por 16U, en total, 32 unidades de masa atómica. Para el CO2, si hacemos de la misma manera, CO2 sería la masa del carbono más 2 veces la masa atómica relativa del oxígeno, 12 unidades de masa atómica, más 2 por 16U. En total, 44U. ¿Vale? La masa del agua relativa sería la masa del hidrógeno multiplicada por 2 más la masa del oxígeno. 2 por una unidad de masa atómica del átomo de hidrógeno más 16 unidades de masa atómica, 18U. Y ahí tenemos las masas de todas las moléculas. Por lo tanto, yo ya conozco la masa de esta molécula y podré poner aquí una segunda columna de información, ¿vale? Donde tendría aquí 46U. Como aquí tengo 3 moléculas, pues tendré 3 veces la masa de una molécula de oxígeno. 3 por 32. Lo voy a dejar así indicado. Y aquí tendré 2 veces la masa de una molécula de CO2, que hemos calculado que son 44U, unidades de masa atómica, y aquí 3 veces la masa de una molécula de agua, que son 18 unidades de masa atómica. Y ahí tengo una información valiosísima, ¿vale? El hecho de haber ajustado la reacción química, pues me lleva a que si calculamos la masa total, la masa de los reactivos es 46 más 3 por 32, y eso será un total de 142 unidades de masa atómica. Y si calculamos la masa de los productos totales, pues tendré 2 por 44 más 3 por 18 en total 142, no podía ser menos. Si hemos hecho el ajuste de la reacción química, pues se debe de cumplir la ley de conservación de masa, es decir, la masa de los reactivos tiene que ser igual a la masa de los productos. Bueno, pues ya tenemos una primera información, ¿vale? Vamos a borrar un momento esta parte, puesto que ya hemos transportado toda la información a la reacción química. Ya esto no nos sirve. Borramos. Y vamos a hacer un momento un inciso. Fijaros que cuando hablo de U, estoy hablando constantemente, ¿vale?, de 46U, y estoy hablando de la masa molecular, y le estoy poniendo un adjetivo, masa molecular relativa. ¿De acuerdo? Y aquí nos vamos a detener mínimamente en algo que creo que en algún momento, aunque no lo estemos usando de manera sistemática, porque al final lo acabamos integrando o utilizando de una manera mecánica, ¿vale?, sobre por qué decimos relativa, porque lo estamos midiendo en relación, la masa de una molécula, la estamos comparando con un patrón de medida. Ese patrón de medida es la UMA, la unidad de masa atómica, una U, ¿vale? ¿Y esa U qué es? ¿Cómo se define
ese patrón de medida, igual que se define el metro, que se define el kilo, que se define el litro. ¿Cómo se define la U? Pues se define en función de un átomo, que es el átomo de carbono 6,12. Un átomo que tiene 6 protones y si miramos el número másico, tiene 6 protones más 6 neutrones. Entonces, si hacemos una metáfora y nos imaginamos el átomo como si estuviéramos repartiendo una tarta, pues la unidad de masa atómica equivale a un trozo de esa tarta, a un trozo de ese átomo de carbono, concretamente a un doceavo. ¿Vale? Si este es el átomo de carbono 6,12, lo cortamos en trocitos, hablando metafóricamente, ¿vale? Y definimos la unidad de masa atómica, ¿vale? De manera que esta cuña que es un doceavo del átomo de carbono 6,12, es un isótopo, ¿vale? Del carbono. Se conoce, por ejemplo, el carbono 14, pero se utiliza como referencia. El carbono 12 sería una U, ¿vale? Bien, esto nos puede quedar un poco así como abstracto, ¿no? Pero es una unidad de masa para medir cosas muy, muy pequeñas. De manera que, si queréis establecer una relación con una unidad de masa conocida, ¿vale? Podemos buscar, está calculado que una unidad de masa atómica es igual a 1,66 por 10 elevado a menos 27 kilogramos, que es la unidad del sistema internacional, ¿vale? Si no os gusta el sistema internacional, podéis pasarlo a gramos, que es una unidad, bueno, a veces más conocida y más manejable, la que vamos a utilizar en los problemas de química normalmente. Vamos a utilizar el gramo. Y como sabemos que un kilogramo son 10 elevado a 3 gramos, 1000 gramos, ¿vale? Pues nada, simplificamos. Otra cosa que tenemos que adaptar nuestro lenguaje, no sea tan coloquial. No solemos decir se van estas magnitudes, ¿no? Se van los kilos, no se van. Si acaso estamos simplificando la expresión matemática, ¿vale? Y aquí me quedaría 1,66 por 10 elevado a la menos 24 gramos. Tenemos una relación entre una unidad que pertenece al mundo de lo microscópico con una unidad que pertenece al mundo de lo macroscópico. ¿Vale? Por ejemplo, en gramos, pues medimos, pues lo que sé, la masa de la comida, de una pastilla que nos vayamos a tomar, ¿no? O decimos, mira, nos vamos a tomar un paracetamol de 500 miligramos. O sea, que el gramo pertenece a nuestro mundo, pero la unidad de masa atómica pertenece al mundo de las partículas, de los átomos, de las partículas elementales, ¿no? La unidad de masa atómica. ¿De acuerdo? Bien, pues tenemos una relación entre una unidad pequeña y una unidad grande. De manera que tenemos que una unidad de masa atómica es igual a 1,66 por 10 elevado a menos 24 gramos. Lo que pasa es que esta relación al alumnado, a los alumnos, le cuesta trabajo recordar. Y hay una relación más chula, más cómoda, ¿vale? Una relación de la cual nos acordaremos toda nuestra vida, ¿vale? Porque parece que es una relación que al final acaban como martillando nuestro cerebro, ¿no? Y es la siguiente, bueno, pues si sabemos esto, que una unidad de masa atómica, la unidad pequeña se relaciona con la unidad grande, también podría decir, bueno, ¿y un gramo? ¿A cuántas unidades de masa atómica equivale, no? Bueno, pues nada, lo único que tengo que aplicar es un factor de conversión, ya lo tengo. Ya sé que, ¿vale? Una U, una unidad de masa atómica, equivale a 1,66 por 10 elevado a menos 24 gramos, ¿no? Entonces, si simplificamos, obtenemos una relación. Si cogéis la calculadora, pues obtiene este número, 6,022 por 10 elevado a la 23 unidades de masa atómica. Una relación que se ha introducido ya en tercero de la ESO, bueno, y cada profesor utiliza, cada maestrillo tiene su librillo y cada uno utiliza su
metodologías o sus estrategias para poder introducir este número. Este número ya se conoce de tercero de la ESO y se llama NA o número de Avogadro. Es un número muy grande que recibe una denominación, el famoso mol del que hablaremos ahora dentro de un rato, ¿vale? Pero que al final el número de Avogadro no deja de ser un factor de conversión entre dos unidades, ¿vale? Un factor de conversión que me va a establecer un puente entre el mundo microscópico, el mundo de las cosas pequeñas, el mundo de la unidad de masa atómica y el mundo del gramo. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a borrar todo este paréntesis que hemos hecho. ¿De acuerdo? Vamos a borrar por aquí. Esto ya no lo vamos a necesitar. Esto tampoco lo vamos a necesitar. Y nos vamos a quedar con la información de las dos primeras columnas. ¿Cómo vamos a establecer el puente entre estas dos primeras filas que representan el mundo de lo microscópico y nuestro mundo, el mundo de las cosas grandes, el mundo de lo macroscópico? De la siguiente manera, vamos a ver. A veces me gusta acudir a las metáforas, lo que pasa es que hay que tomarlas con cuidado, ¿no? Pero imaginaros, si uno tuviera un granito de arena en la palma de la mano, probablemente apenas te des cuenta de que ese grano de arena, de una arena fina, está en la palma de tu mano, probablemente esté pegada con el sudor, es decir, no eres capaz de sentirla, no eres capaz de percibir su masa, incluso probablemente no seas capaz de ver ese grano de arena que se ha quedado pegado a la palma de tu mano. ¿Cómo podríamos nosotros sentir la arena? ¿Vale? Pues en lugar de un grano de arena, coger un puñado de arena, que lo que significa es que hemos escalado, hemos aumentado de escala, hemos aumentado el número de granitos de arena. Si yo aumento muchísimo el granito de arena, ya puedo sentirla. Ya es algo que pertenece a mi sentido. Puedo verla, puedo tocarla, puedo sentir el tacto de los granitos de arena, puedo coger y medir su masa en una balanza. Podemos hacer exactamente lo mismo. Lo que pasa que, claro, los átomos son muchísimo más pequeñitos que los granos de arena. Y tenemos que escalar por un número muy grande. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues que en lugar de una molécula 3, 2 o 3, vamos a coger un número bestialmente grande. Y ese número bestialmente grande es el número de Avogadro. El 6,022 por 10 elevado a 23. De manera que voy a añadir aquí una tercera fila. En esa tercera fila, en lugar de una molécula, lo que voy a coger es una por 6,022 por 10 elevado a la 23. ¿Vale? Cuando yo multiplique, pues tendré una por 6,022 por 10 a la 23 moléculas de C2H6O. De la misma manera tendré, cuando multiplique, 3 por 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas de 2. Y aquí tendré 2 por 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas de dióxido de carbono. Y aquí tendré 3 por 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas de agua. Y de la misma manera que una molécula tenía una masa, pues todo este conjunto de moléculas tendrá otra masa. Y voy a añadir aquí una cuarta fila. Fijaros lo que hemos hecho al escalar, ¿vale? Entonces, cuando estamos escalando, pues vamos a tener más masa. ¿Cuánta? Pues yo sí sé. Si seguimos la misma, si hemos multiplicado la fila de arriba por el número de Avogadro, podemos multiplicar la segunda fila por el número de Avogadro y tendré una masa aún mayor, es decir, tendré, en vez de 46 unidades,
pues lo que tendré será 46 por 6,022 por 10 elevado a la 23 U. Y aquí, si tenía antes 3 por 32, que son 96, pues tendré 3 por 32 por 6,022 por 10 elevado a la 23. Y aquí tendré 2, bueno, U más, ¿no? 2 por 6,022 por 10 elevado a la 23, ¿vale? Espera. Perdón, borramos. Si la masa, si antes tenías como masa 2 por 44, pues tendré 2 por 44 por 6,022 por 10 a 23 U. Y si he multiplicado todo por este número tan grande y entre la masa de estas tres moléculas era 3 por 18, pues ahora tendré más masa. Y así tendré las correspondientes masas. He multiplicado por un número muy grande. En lugar de una molécula, pues tengo un número más grande. Pero claro, ¿esto qué ventaja tiene cuando escalo? Pues que podré medir la masa de esas moléculas en mi mundo. Podré medir la masa en un laboratorio, en una balanza. Y lo vamos a comprobar rápidamente. Porque la balanza no mide unidad de masa atómica. Por ejemplo, una balanza de laboratorio mide gramos. Es decir, bueno, pues vamos a hacer el cambio de unidad de masa atómica a gramos. Entonces, si os fijáis, tengo que en el caso del etanol, tengo una masa de 46 por 6,022 por 10 elevado a 23 U. Y la voy a pasar a gramos. Para pasar a gramos multiplico por un factor de conversión que lo hemos visto antes. Y ese factor de conversión es que un gramo, que es una unidad grande que pertenece a nuestro mundo microscópico, contiene muchas veces a la unidad de masa atómica. ¿Cuántas? Pues 6,022 por 10 elevado a la 23 U. Ese es el factor de conversión. Un gramo equivale a 6,022 por 10 a la 23 U más. Y ahora fijaros lo que ocurre. Esto es algo que es tan simple, pero que es tan sutil, tan bonito. Y es que si ahora simplificáis, ¿no? Simplificáis este número con este número y simplificáis la unidad de masa atómica con esta unidad de masa atómica. ¿Y qué me queda al final? Pues me queda 46 gramos. Es decir, aquí puedo añadir una quinta columna y esto tendrá una masa de 46 gramos. Pero es que si repetís el mismo proceso, ¿vale? Aquí tendréis una masa de 3 por, en vez de U, 32 gramos. Y si repetís el mismo proceso, en vez de 2 por 44, pues tendréis una masa de 2 por 44 gramos. Y en vez de 3 por 18 unidades de masa atómica, cuando escalo y me voy al mundo de las cosas grandes, al mundo de la balanza, pues tendré 3 por 18 gramos. Ahora fijaros, es que parece que es como algo caprichoso. O sea, el coger precisamente este número de entidades elementales, el escalar la reacción química multiplicando por este número, me facilita algo. Y es que la transición entre el mundo microscópico y el mundo macroscópico, que es lo que estaría de la tercera fila hacia abajo, es sencilla. Es muy sencilla. Si sabemos calcular masas de moléculas, si escalamos la reacción por un número adecuado, un número casi premeditado, pues somos capaces de calcular luego esas masas
de una manera muy sencilla. Porque es que si se coge precisamente este número, la masa de todo ese número coincide con la masa que yo había calculado para una molécula, pero en gramos. Digamos que esta es una transición, el escalar por el número de Avogadro me permite a mí calcular las masas de los reactivos y las masas de los productos de una manera sumamente sencilla. ¿Vale? Entonces, este número de Avogadro, cuando estamos multiplicando, ¿vale?, es lo que denominamos mol. ¿Vale? Es lo que denominamos mol. O sea, cuando uno multiplica, estamos, en lugar de cogiendo una molécula, estamos multiplicando por ese número, y entonces estamos cogiendo un mol. Y en lugar de 3 moléculas de oxígeno, cuando multiplicamos, estamos cogiendo 3 moles. Si en lugar de 2 moléculas estamos escalando por este número, pues estamos cogiendo 2 moles. Y aquí estaríamos cogiendo 3 moles de agua. Y como hemos visto, calcular la masa de ese colectivo tan grande de esta manera es muy sencillo. ¿Vale? Fijaros qué simplicidad. ¿Vale? Y es es el concepto en el que hay que entrar. ¿Vale? A veces nos empeñamos mucho en hablar de que si un mol de lacasitos, un mol de melones, un número de entidades, comparando el mol con la docena, con la centena, con la... ¿Vale? Haciendo ese tipo de metáforas, y a veces pues acabamos más liados. ¿Vale? Un mol es coger un número concreto de moléculas, de átomos o de las entidades que intervengan en la reacción química para escalar y transportarnos a un número macroscópico y poder calcular las masas de una manera muy sencilla. ¿Vale? De manera que ahora, pues, todo queda muy sencillo. Porque nos podríamos casi ahorrar todo esto. ¿Vale? Esa primera y segunda columna, cuando automatizamos las metodologías de resolución de problemas, pues nos podemos ahorrar esas 2 filas, perdón. Estas 2 filas no las podíamos ahorrar. Es decir, como hemos ido demasiado lento, quizás demasiado aburrido en la explicación, pero cómo se plantearía el problema de una manera mucho más rápida cuando este concepto está integrado. Pero lo importante es no olvidarlo, porque al final este concepto se integra tanto que yo creo que el alumnado os acabáis totalmente olvidando del significado del cambio de unidades que se está haciendo y de cómo te transporta del mundo microscópico al mundo macroscópico. Luego una metodología de problemas, de resolución de problemas, pues ya de una manera muchísimo más rápida, pues uno monta la estequiometría de la reacción de una manera súper rápida. Vamos a borrarlo todo. Más rápido. Es decir, uno ya ha calculado cuántos son las masas moleculares relativas de todos estos compuestos químicos, ¿no? Habíamos calculado, por ejemplo, la masa del C2H6O, teníamos nuestra masa, ¿vale? A mí se me ha olvidado un momento. 12 por 2 más 6 más 16, 46U. Teníamos la masa de la molécula de oxígeno, la masa molecular relativa del O2, 32U. Teníamos la masa molecular relativa del CO2, que sería 44U. Y la masa molecular relativa del agua, que sería 18. Este proceso, ¿vale? Ahora que ya hemos hecho esas explicaciones, tirando de la tabla periódica, no se debe tardar más de un minutillo en hacerlo, ¿no? Bueno, pues, fijaros, sin ya necesidad de montar todo el tinglado que hemos montado antes, uno, pues, ya parte de que estamos en el mundo de lo macroscópico. O sea que si uno plantea la estequiometría, plantea el problema de química en el mundo macroscópico,
Las relaciones que se acaban estableciendo es que un mol de C2H6O reacciona con 3 moles de O2 y se forman 2 moles de CO2 y 3 moles de agua. ¿Vale? También hay que equipararse un momento. Fijaros que estoy hablando y cuando hablo digo moles. Pero cuando escribo mol. No pongo aquí en la reacción química moles. ¿Vale? El mol es una de las 7 unidades fundamentales del sistema internacional y no representa masa. El mol no es masa. El mol es cantidad de cosas, número de cosas, ¿vale? Representa es cantidad de materia, ¿vale? Y el símbolo, como se simboliza esta unidad de medida, no se escribe moles. A veces tenemos la tentación de escribir 3 moles de O2, se nos puede escapar, ¿vale? O escribir 2 moles de CO2. No, lo correcto es escribir mol, ¿de acuerdo? Cuesta, pero tenemos que irnos acostumbrando, ¿vale? Bien, ahora el transporte rápido, o sea, ya sabemos que un mol de C2H6, lo hemos calculado antes, es ya una cantidad medible en nuestro mundo y concretamente son 44 gramos. Fijaros que ya hacemos rápidamente la transición entre esta información que pertenece al mundo de los átomos, al mundo, digamos que microscópico, al mundo microscópico, ¿vale? Transicionamos de una manera automática en los problemas al mundo, al mundo medible, al mundo del laboratorio y al mundo de la balanza, ¿vale? Voy muy lento, soy muy pesado, pero es la única manera de que no nos perdamos en este tipo de explicaciones, ¿vale? De manera que si ahora tengo 3 moles de oxígeno, pues esos 3 moles tienen una masa, que será 3 por, fijaros, la masa molecular relativa del oxígeno, pero expresada en gramos. 32 gramos. Y aquí tendré que 2 moles pues serán 2 por la masa molecular relativa, serán 44 gramos, lo que solemos denominar la masa de un mol, ¿vale? Y la masa aquí tendré 3 por 18 gramos, ¿vale? Al final uno acaba haciendo ese tipo de operaciones, ¿no? Donde pone 3 por 32, pues pongo, bueno, pues la masa de 3 moles de oxígeno son 3 por 32, que serían 96 gramos. Hacemos esta cuenta. ¿Vale? Aquí la masa del CO2 sería 2 por 44, sería 88 gramos. ¿Vale? Y aquí la masa del agua sería 3 por 18, 54 gramos. De manera que si sumamos estos dos, 44 más 96, vamos a ver qué nos ha pasado aquí. Ay, que me he equivocado, perdonadme. ¿Vale? ¿Vale? He transportado mal esta masa, ¿ves? Bueno, cuando uno hace las cosas mal, cantan a la vista, ¿no? Sería 46 gramos. Aquí la del oxígeno sería 3 por 32. 3 por 32 son 96. ¿Vale? Y ahora vamos a verificar, ¿no? 46 más 96 son 142. Y aquí 88 más 54, 142 gramos. Es decir, se cumple la ley de conservación de masa. La masa de los reactivos igual a la masa de los productos. ¿Vale?
no se cumple la ley de conservación de los moles. Un mol más 3 moles no son igual a 5 moles, porque lo que está ocurriendo aquí es que hay una recombinación de átomos, ¿no? Algo que nos lleva todavía más a insistir en que moles no es, cuando hablamos de mol, hablamos de cantidad de materia, aunque luego tiene una traducción a masa en gramos. Bien, pues aquí tendríamos con esta información que ya hemos montado lo que yo a veces en clase suelo denominar como la estequiometría de la reacción, el planteamiento que hay que montarse antes de cualquier reacción química, de abordar el problema, ¿no? De abordar el problema de la reacción química correspondiente. Luego me podrán preguntar lo que quiera, pero necesito lo que es la estequiometría, o sea, la receta de la reacción química, establecer proporciones, establecer relaciones dentro de la ecuación química, ¿no? A veces, pues, si aquí abajo me pone los estados de agregación, ¿no? Gramos, aquí, gramos, gas, ¿vale? Si aquí me dicen que el estado de agregación de esta sustancia, CO2, ¿vale? Es, por ejemplo, también gas y este es un líquido. Si me da los estados de agregación, y a veces pues me dicen que la reacción química se lleva a cabo en lo que se denomina en condiciones normales de presión y temperatura, ¿vale? La temperatura son condiciones normales 273 grados Kelvin y la presión una atmósfera, no una ATM, una atmósfera. Hay que saber cuando uno va hablando, contar, así, o sea, una cosa son las abreviaturas de las unidades y otra que al final cuando nos ponemos a explicar problemas, pues el alumno dice, sale a la pizarra o lo cuenta y dice una ATM, no, es una atmósfera en estas condiciones, ¿vale? Pues las sustancias gaseosas, si estamos en estas condiciones, un mol de cualquier gas en estas condiciones ocupa un volumen de 22,4 litros. Con lo cual yo aquí podría meter una información adicional solo para las sustancias que están en estado gaseoso. Es decir, yo aquí podría poner que 3, como tengo 3 moles, pues estos 3 moles ocupan un volumen que sean 3 por 22,4 litros. ¿Vale? Y ahora, de la misma manera, en la otra sustancia que es gaseosa, el CO2, como tengo 2 moles, pues pondría 2 por 22,4 litros. ¿De acuerdo? Si uno ya quiere hacer estas operaciones, pues, oye, pues las podemos poner directamente, ¿no? 3 por 22,4 son 67,2. Bueno. Vamos a poner. Bien, aquí tendríamos ya todo calculado, ¿no? Hechas las multiplicaciones correspondientes. Bien, aún así, de manera premeditada, he ido dejando algunos flecos, ¿vale? Y es que siempre que hablemos de masa, o siempre que hablemos de litro, en las reacciones químicas hay que decir de qué. O sea, dejar la información así es dejar flecos sueltos, ¿no? Entonces, aunque parezca demasiado repetitivo, es conveniente acostumbrarse que en vez de 46, pues lo que tenemos que poner es 46 gramos de C2H6O. Y en vez de hablar de 96 gramos a seco, pues son 96 gramos de oxígeno. Y en vez de hablar de 88 gramos a seca, pues son 88 gramos de CO2, ¿vale? Y en vez de hablar de 54 gramos a seca, pues son 54 gramos de agua. Lo mismo haríamos para los volúmenes abajo. Bien. Esto que estoy indicando aquí, ¿vale? Es decir, algo que no debemos de tardar más de 5 minutos en montar,
es lo que denominamos la estequiometría de la reacción, que es la reacción correctamente escrita, leyendo el enunciado del problema. Si es posible, extraer la información de los estados de agregación de cada uno de los compuestos químicos que intervienen en la reacción química, pues muchísimo mejor, lo vamos indicando. Luego, los coeficientes estequiométricos correctamente colocados, este 3, este 1, ¿vale?, que está implícito, el 2 y el 3, que proviene del ajuste de la reacción química. Ya vamos integrando esa transición del mundo microscópico que representa la información de la ecuación química al mundo del laboratorio, al mundo macroscópico, al mundo de la balanza, de manera que ya escalamos automáticamente sin pensarlo demasiado, pero que no se nos olvide de dónde vienen las cosas, ¿vale? De manera que ponemos que un mol de etanol reacciona con 3 moles de oxígeno y da 2 moles de CO2 y 3 moles de agua. Como ya hemos calculado las masas atómicas relativas, ¿vale?, pues tenemos fácilmente calculables las masas de estos moles, ¿vale? Si hay sustancias gaseosas, pues sabiendo que, ¿vale?, un mol de gas en condiciones normales ocupa un volumen de 22,4 litros, pues también dejamos nuestra estequiometría ahí presente, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué nos permite la estequiometría? Pues establecer relaciones de proporcionalidad. Otra de las cosas que debemos de evitar, y esto no es porque el profesor sea un quisquilloso, es este concepto. Es de la famosa regla de 3. No es que no estén permitidas, sino que uno intenta establecer una estrategia, unas metodologías, una forma de resolver los problemas que en el futuro te permitan abordar problemas de estequiometría que sean más complejos, ¿vale? Entonces, claro, el tema de la regla de 3, bueno, no está ni bien ni mal. De hecho, en la prueba de acceso a selectividad están permitidas el uso de la resolución de problemas, de establecer reglas de establecer relaciones de proporcionalidad haciendo uso de reglas de 3, ¿vale? Pero en mi experiencia está que cuando se usan reglas de 3, pues a veces el alumno presenta mal la información o no acaba llegando a buen puerto cuando el problema de estequiometría pues requiere de varios pasos, cuando el problema es un poco más largo de la cuenta, cuando para la resolución no únicamente requiere de una simple regla de 3, ¿vale? Bien, con esto lo que quiero decir es que, como hemos visto en clase, pues establecemos lo que son factores de conversión, que no son más que reglas de 3 puestas de manera elegante, o lo que es lo mismo, utilizar la ley de las proporciones definidas, la segunda ley de química, ¿no?, que hemos visto en las reacciones químicas, de una manera más elegante o de una manera más ordenada. Es decir, podemos establecer muchas relaciones. Por ejemplo, podemos establecer que, se me ocurre, por ejemplo, establecer una relación entre elemento y este elemento. Yo sé que un mol, por ejemplo, de C2H6O equivale a 46 gramos de C2H6O de etanol. O también puedo tener este factor de conversión o esta fracción. 46 gramos de C2H6O es lo mismo que un mol de C2H6O. Y puedo establecer todas las relaciones que quiera. Por ejemplo, podría establecer una relación entre esta información que aparece aquí y esta información que aparece aquí. Y podría decir perfectamente que con 3 moles de O2 se obtienen 44,8 litros de CO2 en la reacción. O lo mismo que para obtener 44,8 litros de CO2 necesito 3 moles de oxígeno. ¿De acuerdo? Más que se nos ocurra, no sé, por ejemplo, si tengo en una reacción completa 67,2 litros de oxígeno, con esos 67,2 litros de oxígeno, por ejemplo, si veis la relación, puedo establecer esta relación así. ¿Aquí? Se obtienen 54 gramos de agua, que también lo puedo utilizar al revés, o con 54 gramos
Para obtener 54 gramos de agua necesitaría 67,2 litros de oxígeno. Entonces podemos establecer múltiples relaciones que nos van a servir para, una vez identificado en el problema, ¿vale?, quién es el dato de partida, poder llegar a la incógnita, ¿vale?, al dato que me pide el problema que averigüe. Por ejemplo, imaginaros, ¿vale?, vamos a borrar todo esto. Imaginaros que en mi problema me dicen que tengo pues 100 gramos de etanol de C2H6O. Y me preguntan, por ejemplo, cuánto CO2 se obtiene, cuántos litros de CO2 se obtienen en una reacción completa con el oxígeno. ¿Cuántos litros de CO2 se obtienen? ¿Vale? Entonces, cuando me hablan de eso, tengo un dato. Y el dato son 100 gramos de etanol. La información relativa a la masa de etanol en el planteamiento de la estequiometría está aquí. ¿Sí? Mi dato está en gramos, gramos de etanol. Busco la estequiometría donde aparece la información relativa a gramos de etanol. No son 100, son 46, pero aquí está. O sea que aquí estaría situado mi dato. ¿Y cuántos litros de CO2 obtiene? ¿Vale? Bueno, pues la incógnita de mi problema estaría situada aquí. ¿Vale? Este podríamos decir que es el punto de llegada al que quiero llegar. Tengo que llegar aquí, porque aquí se establece la incógnita. Entonces tengo que establecer una relación entre estos dos elementos que me aparecen en la estequiometría. ¿Cuál es la relación? La relación son que con 46 gramos de C2H6O, ¿vale?, se obtienen 44,8 litros de dióxido de carbono. O que con 46 gramos de etanol, C2H6O, se obtienen, puesto de esta manera, 44,8 litros de CO2. De manera que ahora con esta información yo puedo solucionar esta cuestión. ¿Vale? ¿Cómo? Bueno, pues sí, hacemos una regla de 3 o intentamos hacer el esfuerzo de ponerlo de un poco más elegante, introduciendo una relación de proporcionalidad, a lo que llamamos un factor de conversión. ¿Vale? Tenemos que llegar a litros de CO2 y por lo tanto el factor de conversión que vamos a utilizar es este. ¿Vale? Poniendo la fracción aquí arriba, 44,8 litros de CO2. Esta es la relación, 46 gramos de etanol. De manera que ahora podemos hacer esta simplificación de gramos de etanol con gramos de etanol, se simplifican y numéricamente lo que tengo al final es 100 por 44,8 partido por 46 litros de CO2, que es el objetivo que yo tenía al establecer mi estequiometría. ¿Vale? Bien, vamos a parar aquí para hacer ahora de una manera más rápida otro ejemplo y detenernos en otro aspecto importante en el que a veces nos solemos equivocar. ¿Vale? Bien. Bien, ahora vamos a establecer o vamos a plantear la estequiometría, la metodología de arranque para resolver un problema donde intervenga, por ejemplo, esta reacción química. Esta reacción química es una reacción que se denomina de neutralización, donde un compuesto químico que es un ácido, que es el ácido clorhídrico, reacciona con una base, que es el hidróxido de sodio, y da lugar a una sal, que es el cloruro de sodio más agua. ¿Vale?
Si vamos un poco más rápido, pues tenemos que ver que la reacción química esté ajustada, esta reacción química está ajustada, y si ya nos vamos a, como hemos dicho antes, y escalamos al mundo macroscópico, al mundo que nos permite calcular masas en una balanza, ¿vale? Pues ya podemos ir muchísimo más rápido, ¿vale? Y podemos decir, ¿vale?, que un mol de ácido clorhídrico reacciona con un mol de hidróxido de sodio, ¿vale?, para formar un mol de cloruro de sodio y un mol de agua, ¿vale? Bien, ¿qué hicimos antes? Pues antes, aquí hay un par de líneas que nos hemos saltado, ¿vale? Pues habíamos ido a la tabla periódica, habíamos consultado las masas atómicas relativas del hidrógeno, en este caso del cloro, necesitaríamos de la del oxígeno, ¿vale?, y la del sodio. La masa atómica relativa del hidrógeno es 1 U, la del cloro 35,5 unidades de masa atómica, la del oxígeno 16 unidades de masa atómica y la del sodio, aproximando igual que el oxígeno, pues 23 unidades de masa atómica. ¿Vale? Eso me lleva a que la masa molecular relativa del ácido clorhídrico sería, pues 1, vamos a hacerlo ya de una manera más rápida, ¿no? Sería 36,5 U. ¿Vale? Y ahora es cuando me tengo que detener, porque fijaros que cuando estoy hablando de masa molecular relativa. Y esto es importante porque fijaros lo que estamos poniendo. Molecular, estoy haciendo referencia, ¿vale?, a una presentación de un compuesto químico, ¿vale? Podemos tener átomos, podemos tener moléculas, pero claro, ahora esto se presta a veces a confusión, que en cuarto de la ESO pues cuesta mucho trabajo, ¿no? ¿Vale? Porque, claro, ahora qué ocurre, por ejemplo, cuando hablo del cloruro de sodio, ¿vale? Cuando hable del cloruro de sodio y calcule su masa, ¿qué digo? ¿Masa molecular relativa del cloruro de sodio? ¿O digo masa molecular relativa del hidróxido de sodio? Cuando este compuesto químico no forma moléculas, sino forman los dos, forman tanto el hidróxido de sodio, forman cristales. Esto es un cristal de hidróxido de sodio y esto es un cristal de NaCl, puesto que son compuestos iónicos. Por ejemplo, el cloruro de sodio es un compuesto iónico, ¿vale? Entonces no existe ese concepto de que el cloruro de sodio forme moléculas. Entonces entramos en errores y hablamos de masa molecular del cloruro de sodio o masa molecular del hidróxido de sodio. Y eso es un error grave. Un error que, bueno, que a veces se nos escapa, pero que hay que intentar evitarlo, ¿vale? Entonces, esas incorrecciones, ¿cómo se evitan? ¿Vale? Pues introduciendo una nomenclatura más estándar, que es la que se acepta, y es que en lugar de hablar de masa molecular o de masa, pues si aquí me apareciera un átomo suelto, por ejemplo, podría hablar de masa atómica, ¿no? O que hablo de masa del cristal, esto cómo se come, ¿no? Entonces se introduce el concepto de masa fórmula, ¿vale? Entonces, sí, aquí estaría bien dicho, la masa molecular relativa del cloruro de hidrógeno o del ácido clorhídrico es tal. Bien, el cloruro de hidrógeno forma moléculas, pero no sería correcto con el cloruro de sodio, ¿vale? Entonces yo podría hablar, por ejemplo, a partir de ahora y hablar de la masa fórmula de la sustancia. La masa fórmula del cloruro de sodio es 36,5 U, ¿vale? O la masa fórmula del NaOH, si lo calculamos sería 40 U, o la masa fórmula del cloruro de sodio, del NaCl, sería 23 más 35,5, sería 58,5 U, y
la masa fórmula del agua sería 18 unidades de masa atómica, ¿vale? Entonces, para no incurrir en, si no sabemos si la sustancia, ¿vale?, que tenemos aquí es una sustancia atómica, es una sustancia molecular o es un compuesto iónico, pues usamos una definición un poco más estándar, ¿vale?, a la hora de hablar, y podemos decir que estamos calculando la masa fórmula, ¿vale? Claro, y ahora viene aquí otro error, ¿vale? Un mol de sustancia no es una unidad de masa, ¿de acuerdo? Aunque la equivalencia sea útil y yo ahora diga que un mol son, aquí ponga, ¿no?, y coloquialmente decimos que un mol de ácido clorhídrico son 36,5 gramos de HCl, equivale a... No hay que confundir la equivalencia, ¿vale? Son dos magnitudes distintas. Un mol de sustancia no es su masa fórmula expresada en gramos. Eso es incorrecto, ¿vale? Es un número de Avogadro de esa sustancia, que si calculamos su masa, pues tiene una masa de 36,5. Es decir, un mol es una cantidad de sustancia, una cantidad de entidades de, en este caso, de ácido clorhídrico o de cloruro de hidrógeno. Como está en disolución una cosa, de ácido clorhídrico, ¿vale? Entonces una cosa es cantidad de sustancia y otra es masa. Aunque la equivalencia es útil, no podemos confundirlo, no es lo mismo. Insisto, importantísimo. Un mol de una sustancia no es su masa fórmula expresada en gramos. Aquí tenemos que poner un caution súper importante, ¿vale? El mol es una cantidad de sustancia, no es una unidad de masa, aunque luego de manera rápida en los problemas, para agilizar los cálculos, ¿vale?, pues lo ponemos de manera directa, ¿vale? Un mol de NaOH es una cantidad de sustancia que si calculamos su masa, equivale, ¿vale?, a, lo tenemos por aquí, 40 gramos de NaOH. Un mol de cloruro de sodio es una cantidad de sustancia que si calculamos su masa, pues son 58,5 gramos de NaCl. Y un mol de agua es una cantidad de sustancia, un número de moléculas de agua equivalente al número de Avogadro, que si calculamos su masa equivale a 18 gramos de H2O. Pero esto es un error. Esta definición de mol es absolutamente incorrecta. Un mol de sustancia no es su masa fórmula expresada en gramos. Pues pasa que a veces pues se suele explicar, vamos rápido y cometemos este error, ¿vale? Y el alumno pues lo acaba integrando y al final se cree que un mol de HCl son 36,5 gramos. No, un mol de HCl son 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas de ácido clorhídrico o de cloruro de hidrógeno, que si las llevo a una balanza, ¿no?, podría decir que poseen una masa de 36,5 gramos, ¿vale? Pero
el enlace es este. Un mol de ácido clorhídrico son 6,022 por 23 moléculas de ácido clorhídrico que poseen una masa de 36,5. Pero un mol no son directamente, no podemos dar ese paso. Aunque insisto que luego coloquialmente o para hacer los problemas rápidos, pues hacemos ese tipo de equivalencia. ¿Vale? Yo hago esa apreciación, ¿vale? Y para no liarnos con masas atómicas, masas moleculares, o cuando entramos en si no sabemos si un compuesto es iónico o no, pues lo mejor es utilizar el concepto de masa fórmula, de manera que lo que calculamos es la masa de la fórmula, ¿vale? Hablamos de una masa fórmula en referencia a una masa relativa en relación a la unidad de masa atómica, ¿vale? Bien, pues una vez que tenemos claro este tipo de cosas, ya podemos borrar, ¿vale? Y ya tenemos nuestra estequiometría montada. En este caso, bueno, no hay ninguna sustancia en estado gaseoso. Bueno, pues nuestra estequiometría, ¿qué equivale a esto? De manera que ahora, teniendo esta información de la estequiometría de la reacción, ¿vale? Pues podemos empezar a hacer cálculos, ¿vale? Bueno, podemos verificar, por ejemplo, ¿se cumple la ley de conservación de masa? Pues vamos a ver si, ¿vale? Aquí tendría una masa de 76,5 gramos en los reactivos. Si calculo el otro 58,5 más 18 sería 76,5 de los productos. Y puedo establecer múltiples relaciones. Por ejemplo, pues podría establecer esta relación. Podría establecer que con 36,5 gramos de ácido clorhídrico neutralizan a 40 gramos de NaOH. O 40 gramos de NaOH son neutralizados con 36,5 gramos de ácido clorhídrico. De manera que se me dice, por ejemplo, tengo, ¿vale? 100 gramos de ácido clorhídrico en disolución acuosa. ¿Cuánto hidróxido de sodio necesito para neutralizarlo? Para que no quede nada y se forme el cloruro de sodio, ¿vale? Bueno, pues tengo que escoger entre uno de estos factores de conversión. Entre este o entre este. Mi dato son gramos de ácido clorhídrico. Luego estaríamos en la estequiometría posicionados aquí. Y me están haciendo una pregunta sobre qué cantidad de hidróxido de sodio se necesitaría para neutralizarlo. O sea que aquí tengo mi dato y mi punto de llegada sería este. ¿Vale? Aquí estaría mi incógnita. Me hacen una incógnita y me están preguntando por gramos. Luego yo al final tengo que tener gramos de NaOH. ¿Vale? Entonces, de los dos factores de conversión o de las dos fracciones o de las dos relaciones de proporcionalidad, como lo queramos llamar, ¿vale? Voy a utilizar esta, ¿vale? Donde se establece que 36,5 gramos de ácido clorhídrico necesitan 40 gramos de NaOH para ser neutralizados, ¿vale? Y ahora gramos de ácido clorhídrico se simplificarían numéricamente los números, ¿no? Lo que me quedaría sería 100 por 40 partido por 36,5 y he llegado a gramos de NaOH, que era mi objetivo, ¿vale? Del problema, el objetivo a averiguar, ¿vale? La ventaja que tiene el uso de factores de conversión es que permiten ser encadenados y en problemas más largos, donde te preguntan, por ejemplo, hay varias reacciones que se encadenan unas con otras, ¿vale? O simplemente, bueno, que te piden cosas que a lo mejor son más complejas, pues permite principalmente un orden, ¿vale?
y acostumbrando a una metodología que es mucho más eficaz a la hora de resolver problemas de estequiometría que el uso de reglas de 3. Es decir, que sí, que se podría plantear de la siguiente manera. Oye, uno dice, vale, si con, que esto es como lo hacéis los alumnos, ¿no? Si con 36,5 gramos de ácido clorhídrico, ¿no?, necesitan 40 gramos de NaOH, pues para poder neutralizar 100 gramos de ácido clorhídrico se necesitarían X gramos de hidróxido de sodio. Bien, y que cuando uno de aquí despeja la X, haciendo los productos en cruz, 100 gramos de ácido clorhídrico por 40 gramos de NaOH y a 36,5 gramos de ácido clorhídrico. ¿Vale? Y fijaros que la pinta que tiene cuando resuelvo la regla de 3 es exactamente igual que la de arriba. Pero claro, cuando uno lo hace así, lo hace de manera ordenada, porque lo que al final se acaba observando es que cuando el alumno plantea reglas de 3 no las plantea tan ordenadas como la que yo he puesto aquí, sino que el alumno lo que suele hacer es esto. Dice, pues si con 36,5 se obtienen 40, con 100 X. ¿Vale? Con lo cual estamos utilizando valores numéricos sin indicar a qué hacen referencia. O sea, esto no tiene ningún sentido. O sea, decir, por ejemplo, hablar de una docena sin más no aporta nada. Hay que decir, oye, ¿de qué son la docena? De huevos de elefante. Decir que una docena de huevos, ¿vale? Pues igual, o sea, decir que una docena de huevos, todos idénticos de 50 gramos, son 600 gramos de huevo, por ejemplo, no es totalmente correcto. ¿Vale? Tienen esa masa, pero al usar una docena indicamos el número de unidades, que es 12. Es decir, hay que decir cuál es el concepto. ¿Vale? Decir un mol sin más no aporta nada. Hay que decir, por ejemplo, un mol de hierro, un mol de cloruro de sodio, un mol de hidróxido de sodio. ¿Vale? Hay que indicar el concepto al que estamos haciendo referencia. Y si nos acostumbramos de manera sistemática a acompañar todos los valores numéricos, primero, de la unidad, ¿vale?, que estamos midiendo, porque la masa es una magnitud física, la cantidad de materia es una magnitud física, entonces tiene que venir acompañada de su unidad y además indicar a qué hace referencia, porque es que si no, no aporta nada. Y cuando nos acostumbramos a plantear los problemas de química, reglas de 3 de este tipo, estamos perdiendo información. Y cuando el problema se complica un poquito más, pues el alumno ya no sabe ni dónde está. Y al final todo queda en un cúmulo de reglas de 3 que dan algo que me lleva a una especie de solución final. Perdemos totalmente la perspectiva del problema de química que estamos resolviendo. ¿Vale? Bien, pues ahora para terminar lo que vamos a hacer es resolver un ejemplo completo. Por ejemplo, imaginaros que os dicen el amoníaco reacciona con el oxígeno y se forma nitrógeno y agua. Bien, lo primero que tenemos que hacer es el ajuste de la reacción química para que cumpla la ley de conservación de masa. Bien, lo podríamos hacer, por ejemplo, por tanteo, ¿no? Por tanteo sencillo, puesto que aquí me encuentro que tengo en el lado izquierdo de los reactivos un átomo de nitrógeno, aquí tengo 2, bueno, pues vamos a meter aquí un 2. Si metemos ahí un 2, ya tengo que ajustar el nitrógeno, me podría ir, por ejemplo, a ajustar el hidrógeno. Tengo aquí 2 por 3, 6, pues aquí introduzco un 3, 3 por 2, 6, ya tendría, vuelvo a chequear, tengo que ajustar el nitrógeno, tengo que ajustar el hidrógeno y me faltaría por ajustar el oxígeno, ¿vale? Aquí tengo 2, aquí tengo 3, bueno, pues una estrategia es introducir un coeficiente estequiométrico fraccionario, ¿vale? Claro, cuando aparecen coeficientes estequiométricos fraccionarios, hacéis este tipo de ajuste, o porque, por ejemplo, el ajuste lo habéis hecho mediante una metodología, es decir, resolviendo un sistema de ecuaciones, ¿vale? Resolvéis un sistema de ecuaciones. ¿Vale? Y cuando os aparecen coeficientes estequiométricos, pues a veces os quedáis un poco rayados, ¿no? Sí, la verdad es que nos podemos quedar rayados, porque si uno hace lo que sería una interpretación microscópica,
de la reacción química, pues, por ejemplo, vamos a imaginarnos, ¿no? Que pues tengo el nitrógeno, ¿no? Por ejemplo, pues no voy, si es, una vez que está esto ajustado, pues aquí tengo una molécula de nitrógeno, significa, ¿vale? Por ejemplo, que esta sería mi molécula de nitrógeno, si un poco lo hago así. Vamos a hacer las de amoníaco, ¿vale? Me las podría imaginar así, ¿vale? E incluso, vamos, pues ponemos ya hasta la de agua, ¿no? Vamos a poner la de agua, que sería 3 moléculas de agua, se nos van a formar. Así. ¿Vale? Claro, ahora llegamos al tema de qué significa 3 medios de O2. ¿Vale? ¿Cómo se come esto ahora? ¿Vale? 3 medios, ¿qué es? 1 más un medio, ¿no? Es decir, una molécula de oxígeno y ahora esto, ¿qué hago con la media molécula? O sea, a escala atómica, perdón, a escala microscópica, o una interpretación, sí, a escala atómica, no tiene sentido el que aparezcan coeficientes estequiométricos, ya que no hay fracciones de moléculas. ¿Vale? Bueno, ¿qué soléis hacer? Que lo que hacemos, ¿vale? Es que multiplicáis todo de manera que por algún número, de manera que desaparezcan, ¿vale? Los denominadores de aquellos coeficientes estequiométricos que contengan fracciones y, bueno, se sigue cumpliendo la ley de las proporciones definidas, pero con otras relaciones, pero que cumplen la misma proporción, ¿no? Entonces, a escala macroscópica sí tiene sentido. A escala macroscópica daría igual, ¿vale? Porque en una interpretación macroscópica sí tiene sentido que hablemos de fracciones de mol. Es decir, que perfectamente, bueno, pues si no quiero quitar los coeficientes estequiométricos, pues yo podría decir que van a reaccionar 1,5 moles de oxígeno. ¿Vale? Bien, ¿qué vemos que no nos sentimos a gusto con lo de los coeficientes fraccionarios? Pues nada, pues multiplicamos por 2 y no ocurriría nada. Ya está, se sigue manteniendo la misma proporción. ¿De acuerdo? Vale, pues venga, vamos a hacerlo de esa manera. Eso simplemente por aclarar, porque a veces hay desasosiego, ¿vale? Si estamos poniendo aquí que dos moléculas de amoníaco reaccionan con 3,5 moléculas de oxígeno, eso no tiene mucho sentido, pero cuando pasamos a una interpretación macroscópica que os recuerdo que proviene de multiplicar todos los términos de la ecuación por nuestro famoso número de Avogadro, en ese momento sí tienen sentido que aparezcan coeficientes estequiométricos fraccionarios. Pero ya digo, si nos da coraje, pues los quitamos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a borrar. Ya hemos hecho esta puntualización. ¿De acuerdo? Y podemos reescribir, si queréis, pues la ecuación, ¿vale? Con lo cual tendría NH3 más O2 da nitrógeno más agua. Si multiplicamos todo por 2, pues aquí me quedaría 4, 3, 2 y 6. Con lo cual, la interpretación que podría dar, que surge, ya os digo, de ahora pasar a la escala macroscópica multiplicando por el número de Avogadro, es que lo que tenemos una vez que ajustamos la ecuación es que 4 moles de NH3 reaccionan con 3 moles de oxígeno y se forman 2 moles de nitrógeno y 6
moles de agua. Fijaros que ya aquí, veis, coloquialmente cometo un error premeditado. Voy rápido, mol, 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 y esto estaría mal escrito. Entonces tenemos que acostumbrarnos a escribir las cosas bien. Y pondría 6. Aunque digas moles, tengo que escribir mol. 6 mol de agua. ¿De acuerdo? Bien, una vez que tengo eso, nos vamos a la tabla periódica. ¿Vale? Y buscamos las masas atómicas relativas de todos los átomos que nos están apareciendo en nuestra reacción química. Tenemos hidrógeno, tenemos nitrógeno y oxígeno. El nitrógeno es 14 unidades de masa atómica, la masa del hidrógeno es 1 unidad de masa atómica y la del oxígeno aproximadamente 16. ¿Vale? Bien, pues una vez que tenemos eso, podemos calcular cuánto valen las correspondientes masas, fórmulas de los compuestos químicos que tenemos aquí. Y ahora me hago aquí un listado. Venga, voy a calcular las masas fórmulas. Que en este caso coinciden con, o podría hablar de masa molecular relativa, porque estos compuestos sí forman moléculas. ¿Vale? Por ejemplo, NH3 forma la molécula de NH3. ¿Vale? El nitrógeno forma 3 enlaces covalentes con el hidrógeno. La molécula de oxígeno forma un enlace covalente a través de un enlace doble. ¿Vale? El nitrógeno forma un enlace covalente con su homólogo con otro nitrógeno. Y la molécula de agua proviene del enlace covalente del átomo de oxígeno con 2 átomos de hidrógeno. Y aquí sí son compuestos moleculares. Por lo tanto, en este caso, las masas fórmulas coinciden, o las masas moleculares coinciden con las masas fórmulas. Pero si no sabemos si el compuesto forma moléculas o son compuestos iónicos o son átomos, si nos vamos a liar, pues usamos directamente esta manera de hablar y ahí calculamos las masas fórmulas, de manera que yo me calcularía mi masa fórmula del amoníaco, la masa fórmula del oxígeno, la masa fórmula del nitrógeno y la masa fórmula del agua. La del oxígeno la hemos calculado anteriormente, 32 unidades de masa atómica, esta sería 28 unidades de masa atómica, esta sería 18 unidades de masa atómica y la masa fórmula del amoníaco sería 17 unidades de masa atómica. ¿Vale? Y ahora insistimos, esta primera fila, ¿vale?, hace referencia a lo que sería cantidad de materia. Esto que estoy poniendo aquí, cuando pongo la fila de moles, hace referencia a cantidad de materia. A un número de entidades de moléculas de amoníaco. Es decir, cuando digo 4 moles de amoníaco, digo que hay 4 por 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de NH3. ¿Vale? Pero no establezco el vínculo directo diciendo que, por ejemplo, pues 4 moles de amoníaco son 4 veces la masa fórmula del amoníaco. No. 4 moles de amoníaco son un número de moléculas de amoníaco que, si las peso, tienen una masa. Y esa masa la puedo calcular fácilmente utilizando este concepto de masa fórmula que lo hemos visto anteriormente. Luego aquí yo tendría que la masa de 4 moles de NH3 serían 4 por 17 gramos de NH3. Igual 3 moles de O2. Si yo esta cantidad de materia, 3 por 6,022, por 23 moléculas de oxígeno, les calculo la masa en una balanza, aunque es un gas, pero vamos, calculamos la masa, pues tendría 3 por 32 gramos de oxígeno. Aquí tendría 2 por
28 gramos de nitrógeno y aquí tendría 6 por 18 gramos de agua. Y fijaros que constantemente voy poniendo esos moles de qué son, a qué estoy haciendo referencia. Y cuando hablo de gramos, estoy constantemente poniendo de qué son, a qué estoy haciendo referencia. ¿De acuerdo? Bien, una vez que tengo eso, pues si queréis, pues vamos haciendo los cálculos. Y en vez de poner 4 por 17, pues hacemos la operación y ya lo dejas claro que sí que es 4 por 17, pues ahí tendría 68. Bueno, pues uno sustituye esto y aquí ponéis 68 gramos de NH3. Aquí tendríamos 96 gramos de oxígeno. Aquí tendríamos 56 gramos de nitrógeno y aquí tendríamos 108 gramos de agua. ¿Vale? Si sumamos esta cantidad y sumamos esta cantidad, lo que sería la masa de los reactivos y calculamos la masa de los productos, pues 68 más 96 serían 164 gramos que tengo de masa de reactivo y en el otro lado 56 más 108 pues serían 164 gramos. Con lo cual se cumple la ley de conservación de masa, bueno, pues algo que es lógico porque hemos ajustado bien la reacción química. Bien, ahora, esto que tengo aquí, estas dos filas, ¿vale? Vamos a ponerla en fosforito. Estas dos filas en fosforito junto con el ajuste de mi reacción química constituye lo que denominamos la estequiometría de la reacción. Y ahí tengo absolutamente toda la información de mi reacción química. Tengo todo lo que necesito para poder resolver lo que me pregunte en el problema, porque ahora puedo establecer relaciones. Si alguna de estas sustancias fueran gaseosas, pues entonces utilizaría la relación de que un mol de cualquier sustancia gaseosa en condiciones normales pues equivale a 22,4 litros de ese gas. En caso de que no tuviera condiciones normales, pues tengo que recalcular la magnitud física que me pidan utilizando la ecuación de estado del gas ideal. Y vuelvo a insistir, el establecer la estequiometría de la reacción nos va a permitir establecer relaciones. Por ejemplo, podemos decir que con 68 gramos de amoníaco podemos obtener 56 gramos de nitrógeno, o lo mismo que 56 gramos de nitrógeno se obtienen a partir de 68 gramos de amoníaco, ¿vale? O puedo decir, por ejemplo, perfectamente que con 3 moles de oxígeno, ¿vale?, se obtienen 108 gramos de agua. Otra relación, esa o al revés, o la inversa, ¿vale? Y todas las que se me vayan ocurriendo, las que yo necesite para pasar de un dato a una solución. Donde a partir del dato, ¿vale?, de un dato, iremos encadenando factores de conversión, ¿vale?, donde iremos haciendo simplificaciones de este tipo, ¿vale? Iremos buscando en qué posición, si pongo la fracción de una manera o pongo la inversa, para llegar a mi solución, ¿vale?
Bien, pues estos son aspectos generales de resolución o de planteamiento de la estequiometría. Y una vez que te pones la estequiometría ya resuelve lo que te estén preguntando. Pero lo primero es ser capaz de extraer del enunciado del problema los datos de tu reacción química. ¿Vale? Luego pues ya nos enfrentaremos, por ejemplo, a problemas donde tenemos un rendimiento. Es decir, que luego a la hora de la verdad, por lo menos en esta reacción química, aunque la teoría te diga que se van a obtener 56 gramos de nitrógeno y 108, una cosa es lo que es los cálculos teóricos y otra cosa es la realidad. Y entonces pues estableceríamos un porcentaje de rendimiento, es decir, sí, obtendremos un tanto por ciento, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, eso más adelante. Espero que esto os haya aclarado, que os sirva de repaso, que os aclare dudas, ¿vale? Sobre todo de formalismo, de cómo tenemos que ir acostumbrándonos a expresar las cosas, que todo lo que podamos adelantar en cuarto de la ESO son cosas que ya tenemos adelantadas para primero y segundo de bachillerato y así no vamos cometiendo errores. Si somos sistemáticos, ¿vale? Pues lo iremos automatizando este tipo de metodología o de procedimientos a la hora de resolver problemas y, y luego al final pues todo resulta más fácil. Bueno, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo.